Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, este pequeño vídeo test del Mavic 4 Pro. Llevo ya con este dron más o menos un par de meses y bueno, es una absoluta pasada. Es el primer Mavic que tengo y lo dicho, estoy encantadísimo con él. Pero bueno, antes de ponerme a hablar del Mavic, quería hablaros de algo que es súper necesario en este dron, mucho más necesario que en otros drones, ya os explicaré por qué. Y son los filtros ND o filtros de densidad neutra. Como sabéis, yo siempre utilizo los filtros de Freewell, que llevan conmigo muchísimo tiempo y la verdad que funcionan espectacular. Si no sabéis lo que son los filtros ND, simplemente queréis saber más sobre ellos, queréis saber la diferencia entre filtros ND y polarizados, queréis saber más sobre la regla de los 180 grados y todo lo que tiene que ver con los filtros ND, os dejo por aquí un vídeo que hice explicando todo esto y ahí está todo lo que necesitas saber. Y ahora, ¿por qué digo que los filtros ND son súper necesarios en este dron? Pues básicamente porque este dron te permite grabar en D-Log, que es un perfil mucho más plano que el D-Log M que tienen los minis, como el Mini 4 Pro o el Mini 5 Pro, o los Air como el Air 3 o el Air 3S. El D-Log tiene una particularidad y es que la ISO mínima es 400, no puedes bajar hasta 100 como en perfil normal o el D-Log M. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues el perfil D-Log está preparado para conseguir el mayor rango dinámico posible, es decir, captar la máxima información tanto en las luces como en las sombras, y así poder tener un montón de flexibilidad a la hora de editar el color. Para conseguir eso, el sensor necesita recibir más luz, y es por eso que la ISO mínima se fija en 400. Y claro, eso hace que entre más cantidad de luz de la que queremos para conseguir velocidades de obturación correctas, como por ejemplo para conseguir la regla de los 180 grados. Es por eso que los filtros ND o los ND polarizados son imprescindibles en este dron. Vamos a ver un ejemplo de una misma toma usando filtros ND y sin usar, siguiendo la regla de los 180 grados. Y ahora sí, hablando un poquito del dron y sus características principales, no voy a pararme en todas las especificaciones técnicas, que ya hay muchos vídeos por internet que hablan sobre ello, pero sí que os voy a comentar las características principales o lo que más me ha llamado la atención. Lo primero es el color. A mí que me encanta editar el color y soy súper fan, me encanta esa posibilidad de editar en perfil de log en vez de log M. Es mucho más complicado de editar porque es un perfil más plano, pero te da mucha más flexibilidad a la hora de hacer color grading, a la hora de recuperar información en sombras o luces. Otra de las cosas que tenía muchísimas ganas de testear, si no la que más, era la telecámara de 168 mm. Esta telecámara te permite hacer planos más creativos o diferentes. Puedes jugar mucho con la compresión, con el parallax y te da unas posibilidades creativas brutales. Lo que sí que he notado es que cuando hace mucho viento a veces se pueden ver como pequeñas deformaciones en los objetos, como una especie de ondas. No creo que sea problema del dron o de la lente, sino que al final, al ser un focal tan largo, el aire o las turbulencias se notan muchísimo más. Y entonces pueden generar esas pequeñas deformaciones. Luego está el tema del gimbal, que creo que es lo que aparentemente más llama la atención de este dron. Y creo que me parece una obra maestra de ingeniería, cómo consiguen que el gimbal gire de esta manera y luego de una forma constante. Me parece increíble y, como digo, una obra maestra de DJI. Creo que abre un abanico de posibilidades creativas muy grandes, pero al mismo tiempo pienso que este giro del gimbal hay que hacerlo como en determinadas tomas. No se puede hacer siempre y no se puede hacer en muchas ocasiones porque sí que me da la sensación que puede llegar a marear al espectador o incluso a ser un poco incómodo. Pero lo dicho, si se sabe utilizar bien y en los momentos concretos y adecuados, me parece increíble y, como digo, que abre muchísimas posibilidades creativas. Y por último, no podía terminar sin hablar del 6K. Es cierto que hoy en día casi todo se consume en 4K, tanto en televisión como en ordenador como en dispositivo móvil, pero grabar en 6K te da la posibilidad de hacer recortes y de recortar a 4K, y ese nivel de detalle del 6K sí que se nota y sí que marca la diferencia con el 4K. Así que, en definitiva, y para cerrar,
El Mavic 4 Pro es una pasada, me ha gustado mucho y se va a venir bastante contenido con este dron, así que nada, espero que os guste y que me acompañéis. Y bueno, espero que este test y esta review del Mavic y sobre todo de los filtros de Freewell y de la importancia de utilizarlos en este dron os haya gustado. Y nada, muchas gracias por estar ahí como siempre, sed felices y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.